Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca. Arrancamos el lunes cargados de información. ¿Cómo estás, Lina? ¿Cómo estás, Lean? Bien, ¿vos? Muy ¿Te bien. vestís en el mismo lugar que yo? Sí, exactamente, nos Estamos vistieron en igual. compo, sí. Igual quiero que sepan que le iban a cambiar el saco a Leandro y yo no lo permití porque sentía que nos veíamos muy bien los dos Estamos así. muy bien, estamos muy bien. Bueno, arrancamos el programa con un montón de información, como te decíamos. El kirchnerismo está jugando a Péguenle a Guzmán. Están tirando al blanco. Ya son varios los dirigentes del cristinismo que han criticado públicamente muy duramente al ministro de Economía, Andrés El Cuervo Larroque, Máximo Kirchner. Eve de Bonafini ahora se suma y dice, si pudiera pegarle una trompada lo haría. Bueno, un montón de declaraciones tirándole debajo de la línea de flotación al ministro tal vez más importante que tiene Alberto Fernández en el gabinete. De eso vamos a hablar en un ratito. Vamos a hablar, ¿este ruido político afecta a la economía? ¿Le pone más énfasis a la inflación que día a día te come el bolsillo? Para hablar de eso está invitado David Miazo, un economista que nos va a dar su mirada sobre cuál es el panorama político-económico y cómo puede ser la inflación de abril que se va a dar a conocer en unas semanas. Con un gobierno que ya adelantó una especie de, bueno, se viene una inflación también un poco alta. Sí, ¿no? lo dijo Matías Culpa, la inflación de abril no viene bien, dijo. Exactamente. Bueno, y por otro costado también tenemos hoy una fecha, una celebración no, en realidad una conmemoración, el Día de lucha contra el bullying en materia de, bueno, acoso sobre todo escolar, esta problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes y que por supuesto en el mundo hay cifras, pero en el país también hay cifras. Así que las vamos a compartir el día de hoy. Para eso vamos a hablar con Candelaria Irasusta. Candelaria es psicóloga infanto-juvenil, además es fundadora, de la Asociación Civil Anti-Bullying, para que nos cuente un poco, ¿no?, qué se está haciendo en el país en materia de bullying, de acoso escolar y cuáles son las políticas más importantes que se necesitan en este caso para trabajar en contra de esta problemática. Un tema súper importante que nos toca a todos de alguna manera. Y otro de los temas que están en agenda es el COVID, la pandemia. Cuando parece que se está terminando la pandemia, estamos todos vacunados, bueno, vuelven a subir los casos. Hoy, hace un ratito, me enteré que la gente, los directivos del laboratorio chino CanSino, estuvieron en Buenos Aires reunidos este mediodía con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Bueno, en un ratito nomás te voy a contar, Lina, de qué hablaron, cuál fue la reunión, qué negociaron y también vamos a hablar con el infectólogo Hugo Pisi sobre esta suba de casos, qué significa. ¿Volvemos a foja cero? ¿Es algo esperable? ¿Estamos entrando en una fase de endemia? ¿O la pandemia va a durar bastante tiempo y llegó para quedarse? Bueno, de todos esos temas te vamos a hablar. Quédate hasta las 22 en el canal de la ciudad porque tenemos un programón. En el caso de abril, bueno, todavía no vi los números de cierre, las proyecciones que estaban haciendo, pero no viene bien. Si el presidente quiere sacar un decreto de urgencia afectando los temas electorales, no puede. Ajá. Es una de las materias vedadas por la Constitución Nacional. Y se ha hecho una convocatoria para este próximo jueves para discutir este tema. Si la justicia no quiere intervenir, después no se lamenten cuando estos tipos quieran llevarse puesta la poquísima institucionalidad que tiene este país. La obligación ya no es de la madre, es de la madre y del padre. Y donde en conjunto hay que atender las necesidades de los hijos. Guzmán, que es un descarado, es un hijo de buena madre. Yo la verdad a veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo. Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Es un tema que está en agenda, del que se habla mucho. Y generalmente se hace poco, ¿no? A veces me da la impresión que las instituciones educativas, las escuelas, debieran tomarse este tema más seriamente, ¿no es cierto, Lina? Claro, incluso es un día que se instauró, hoy 2 de mayo, un poco por pedido de ONGs, de diferentes organizaciones que luchan, ¿no?, en contra de esta problemática y haciendo referencia no como un día para celebrar, sino un día quizás para poner más en agenda este acoso, ¿no?, este acoso escolar, este bullying también conocido, que se trata, por supuesto, de algo que afecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes, sobre todo en el entorno escolar. Una problemática que, según la ONG Bullying Sin Fronteras, hace referencia a que en el mundo se producen por año 200.000 muertes de chicos y chicas a causa de padecer bullying. Pero ¿qué pasa en el país? Vamos a compartir rápidamente unos datos de lo que sucede en el país. En Argentina se trata de una problemática que
Ahí estamos viendo, en el último año tuvo un aumento del 20%. Estos son datos de esta ONG que te comentábamos, Bullying Sin Frontera, sobre un relevamiento de 14.800 casos, 14.800 niños y niñas en diferentes escuelas que hicieron referencia a que sufrían bullying, pero ese dato, fíjate que en el 2019 era más bajo, ¿no? Se trataba de 12.300 chicos y chicas, con lo cual nos da un panorama de que este aumento es de un 20% en el último año. Otro de los datos también es que 2 de cada 4 casos se dan por internet, y esto sucedió, ese sería el ciberbullying, ¿no? Claro, y esto aumentó, por supuesto, en la pandemia. Y también esto arroja otro dato, y es que 7 de cada 10 chicos sufren el acoso escolar, esto en el montón. contexto del país. Se puede ver también cómo está el mapa, ¿no? A nivel provincia. Si vemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es uno de los territorios, ¿no? En donde más se presentan estos casos, con un 18%, la provincia con un 14%, Santa Fe un 8%, Córdoba un 7%, Mendoza un 6%, y después tenemos las provincias que menos. Por ejemplo, tenemos Formosa, La Pampa, La Rioja y Tucumán, con un porcentaje más bajo, que presentaron un 2%, mientras que después están Catamarca y Tierra del Fuego con 1% de casos, ¿no? registrados. Una problemática que las diferentes organizaciones hacen referencia a que se le presta muy poca atención de parte de los diferentes entornos políticos, pero bueno, para eso también vamos a hablar con una especialista, ¿no? Para saber un poco por qué no se le brindan las herramientas necesarias a este tipo de problemática. Totalmente, Lina. Muchas gracias por el informe. Para hablar de esto, como decía Lina, estamos comunicados con una especialista en esta problemática y la vamos a presentar de esta forma. Ella es Candelaria Irasusta, psicóloga infanto-juvenil, emprendedora social y cofundadora de la Asociación Civil Anti-Bullying. Candelaria, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Candelaria, ¿en qué estado estamos en Argentina con respecto a esta problemática y qué están haciendo las autoridades para intentar combatir este acoso escolar? Bueno, para responderte la pregunta, la verdad que me es fundamental recordar que en el medio tuvimos una pandemia, ¿no? En el medio tuvimos una situación sumamente irregular en cuanto al desarrollo de los chicos, en cuanto a la escolaridad. Esto hace obviamente que, bueno, en el medio de esta situación, sí, lo que nosotros vivimos es que los chicos, al estar en sus casas, tuvimos la problemática del ciberbullying muchísimo más expuesta, ¿no? Lo que también tenemos por esta situación de la pandemia es una dificultad de medición, ¿sí? No es lo mismo todos los datos que teníamos previos a esta situación que con la pandemia, que al estar en una situación irregular, las mediciones que tenemos al respecto no son mediciones que nos ofrecen como un resultado respecto a lo que pasó en el encuadre de la pandemia. Por otro lado, también, en cuanto a las iniciativas gubernamentales, sí, lo que nosotros sabemos de las organizaciones civiles que trabajamos en esta temática es que hay un cierto déficit, una falta atención, una falta de que muchas escuelas hoy lo están sintiendo en el sentido que les falta recursos, les falta estrategias, les falta como un encuentro para trabajar esta problemática, en el sentido que quizás se hacen cosas aisladas, hay acciones, se proponen estrategias, pero lo que necesitamos también es algo estable a través del tiempo. Necesitamos una estrategia coordinada, estable, que pueda como darle un lineamiento a las escuelas, no en sentido aislado, sino que como un plan de trabajo sistemático a lo largo del tiempo. Claro, como que incluya a todos los actores en este caso sería, ¿no? Escuelas, padres. Sí, nosotros lo que sabemos, exactamente, nosotros lo que sabemos cuando se nos pregunta respecto a las causas de este fenómeno, el fenómeno de bullying es una situación multicausal, ¿sí? No hay una sola causa que lo explique, es decir, hay varios fenómenos que se encuentran dentro de las causas de este fenómeno. Y lo que sí sabemos es que no es un fenómeno diádico, es decir, entre un agresor y un chico agredido, sino que para entenderlo tenemos que entender también qué es lo que pasa en el contexto áulico, es decir, que es una dinámica de grupo donde no solamente está el grupo involucrado, sino también la escuela. Entonces, para abordarlo tenemos que trabajar con
todos estos factores. Tenemos que trabajar con el grupo, con los chicos involucrados, con los docentes, con la escuela, y para esto es importante que haya un plan de trabajo de parte de la escuela y por supuesto también de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, que puedan acompañar y guiar y orientar a las escuelas en este trabajo. Pero bueno, hay muchas problemáticas que están asociadas, porque decimos, bueno, queremos trabajar esta temática, pero a su vez hay muchísimo desconocimiento, porque todavía vamos a las escuelas y cuando trabajamos sobre el concepto de qué es el bullying, de qué se trata específicamente, de cuáles son los criterios diagnósticos, todavía no se conoce bien, no se sabe diferenciar el término, se piensa también que todo es bullying, y esto también me parece importante remarcar, ¿no? Porque hacemos hincapié cuando vamos a capacitar a los docentes, a los padres en detección temprana, que no todas las situaciones son situaciones de bullying y de acoso escolar. Entonces tenemos que diferenciar situaciones de bullying de situaciones de conflicto normal ¿Cómo y saber por qué definirías las una diferenciamos. situación Y de en la, bullying, sí, ¿Cómo definirías una situación de bullying? sí. Bueno, es importante tu pregunta. Cuando hablamos de bullying es una conducta violenta, sistemática, persistente a lo largo del tiempo, que tiene un grupo o un individuo contra otro alumno que lo convierte en su víctima habitual. Y nosotros lo que decimos es que hay determinados criterios diagnósticos, ¿sí? O sea, ahí tiene que haber como diferentes ingredientes para que esta situación se dé. Por eso es importante diferenciar, es decir, no toda situación es una situación de bullying. Entonces, primer ingrediente es lo persistente a lo largo del tiempo. Nosotros cuando hablamos de esto decimos que el bullying se parece a la peor tortura china, que ¿cuál es? Es estar boca arriba y que una pequeña gota te vaya cayendo en la frente. Y lo tortuoso de esto, lo complejo, no tiene que ver tanto con la intensidad del estímulo, sino con la persistencia, con que es algo repetitivo, con que es algo sistemático, ¿sí? Y justamente esto es lo que va generando el fenómeno de desgaste. Y por eso este fenómeno se empezó a estudiar. Porque antes, bueno, estas son cosas de chicos, son cosas que van a pasar, son cosas que con el tiempo se resuelven, pero después este fenómeno sistemático donde un chico va quedando indefenso, desarmado, vulnerable, estresado, empezaron a ver que esto tiene consecuencias graves en la salud mental. Está Candelaria, muy asociado a los trastornos del estado de ánimo. Sí. no, consultarte si tienen, quizás vos decís que hay poco estudio, ¿no? En los últimos tiempos debido a la pandemia, pero consultarte si hay un rango etario que los afecte más, que denuncien más estos casos de acoso, no sé si es la edad escolar, primaria, secundaria. Sí, tenemos un rango etario que está asociado a lo evolutivo. Eso también, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con las escuelas, le decimos, mira, esto es poco prevalente que se den etapas en nivel inicial, en jardín, porque volviendo a lo que estaba explicando antes, otra de las características tiene la intencionalidad. ¿Sí? Esto no es una conducta que no tiene características ofensivas, ¿sí? Quizás como se da en las situaciones de conflicto normal entre chicos, donde hay diferencias y no necesariamente a un chico tiene intención de ofender o de generar daño en el otro. Cuando se da una situación de bullying, esto sí pasa, sí ocurre. Entonces, evolutivamente, ¿sí? Un chico tiene que tener cierta comprensión, capacidad para ingerir, para generar un daño en el otro. Esto no da a nivel inicial. Entonces, lo vemos que empieza a dar, por ejemplo, cuarto, quinto grado, son las etapas donde evolutivamente en términos individuales y también en lo social, a donde en términos se van a dar dinámicas de grupo, a donde los chicos quieren ser parte, quieren pertenecer más fuertemente a un grupo, donde se empiezan a dar dinámicas respecto a quién está dentro, quién está afuera, este rango etario de cuarto grado en adelante, y después en secundaria, en los primeros años, sigue sigue siendo prevalente la temática y aparece en las redes sociales, lo cual hace que a veces la problemática se extienda del ámbito de lo físico y se aloje en el ámbito virtual, decreyendo en los últimos años de secundaria. De todas maneras, estas son máximas que a veces no se aplican, ¿no? Vemos casos a veces que se dan muy temprano, como casos en últimos años de secundaria que también son agudos. Sí te Candelaria, puedo marcar como algo evolutivo donde hace que la problemática sea más prevalente, pero es Claro. una máxima que después hay que evaluar en profundidad y ver si estos criterios se cumplen. ¿qué puede hacer Sí. la familia de un niño que sufre bullying y que la escuela no reacciona o reacciona muy tibiamente y mientras tanto las agresiones van increyendo? ¿Qué puede hacer esa familia? Bueno, es muy importante tu pregunta. Mira,
nosotros siempre decimos, siempre con el niño que está sufriendo esta situación, es decir, que vemos que está atrapado sistemáticamente en una red donde está siendo agredido, donde no puede salir de esta situación, donde se siente mal, donde empieza a manifestar síntomas, donde se siente que no tiene espacios de ayuda, recursos dentro de la propia institución educativa que lo ayuden. Bueno, con estos chicos lo que decimos, lo que hay que aplicar fuertemente son medidas de contención, es decir, toda esta presión que está sintiendo en su entorno y toda esta falta de ayuda, lo que tenemos que hacer es tratar de brindarle toda la contención posible. Entonces, desde la familia, cuando identificamos que algún chico tiene esta problemática, fundamental la contención. Esto significa bajar las exigencias desde casa, propiciar espacios de diálogo, que pueda contar lo que está sucediendo, tratar incluso a veces de fomentar otros espacios externos al ámbito escolar donde pueda tener otra red de amigos, en el cual el chico se pueda sentir de una manera diferente, ¿sí? Y lo que sí tenemos que evaluar, por eso también es muy importante la consulta con un profesional de la salud mental, es ver cómo, si está expresando algún problema de salud mental en términos de ansiedad o de depresión, porque en esos casos lo que tenemos que hacer es cortar el contacto con el estresor, ¿sí? O sea, si un Y, chico está en una situación muy aguda e ir a la escuela a donde está desprotegido le genera como más angustia y más ansiedad, entonces tenemos que evaluar otro tipo de estrategia. Por eso nosotros desde ABA siempre apelamos a identificar los casos tempranamente, claro. ¿sí? Y a trabajar Candelaria. siempre de la mano de la escuela. Esto es fundamental. Claro, no, justamente vos estás mencionando la escuela y yo te quiero llevar un poco al ámbito educativo, ¿no? Sí, Está la ley sí. del bullying, la ley 26.892, que hace referencia a los criterios para poder abordar este tipo de problemáticas en las escuelas. ¿Es suficiente? Está sancionada desde el 2013. ¿Es suficiente? ¿Funciona? ¿Está bien aplicada? ¿Le falta alguna reformulación? Sí, mirá, nosotros lo que vemos es que muchas de esas cosas quizás a veces en lo que se falla es la implementación, ¿no? Es como que las leyes existen, están, a veces detallan con complejidad y con profundidad ciertas cosas, pero después en la implementación, cuando uno va a territorio, cuando uno trabaja con las escuelas, después lo que uno ve es que estas cosas no se llevan a la práctica, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho en el puente entre lo que dice la ley y después que eventualmente se pueda implementar en el territorio escolar. Creo que esta es una temática que va tomando como nuevos rumbos. O sea, hoy hay un montón de cuestiones relativas a cómo se manifiesta estas problemáticas en el ámbito de lo virtual, todo lo que corresponde a lo que llamamos ciberbullying, que esto hoy está como un poco todavía no tratado, todavía no trabajado suficientemente, y yo creería que la verdad que si bien se abrió en el encuadre legislativo un trabajo, Claro. digamos, hace tiempo que se viene trabajando en esto, creo que el tema amerita un trabajo mucho más profundo, mucho más integral y sobre todo que se pueda trabajar en que esto se pueda implementar. Y en esto hay que acompañar a las escuelas, ¿no? Porque no basta con el diseño y la sanción de la ley, sino para que las escuelas esto lo puedan integrar, eh, lo puedan lo pueden estar a territorio y sobre todo lo más importante es que todo este tipo de cuestiones son válidas, o sea, o se hacen carnes, ¿sí? Cuando están integradas a un proyecto educativo, ¿sí? Esto es lo más importante. Tienen que Candelaria. estar integradas al proyecto educativo escolar y también integradas a la currícula para que tenga un valor pedagógico. Y es ahí a veces donde no se logra del todo encarnar en la misión, en la visión de la escuela y en el proyecto educativo, y donde no se ven quizás los resultados que esta ley intenta tener en el territorio escolar. Clarísimo. Candelaria, última pregunta. ¿Tenés cifras de cuántos alumnos fueron expulsados o suspendidos por practicar bullying en el último tiempo? No, la verdad que no. Mirá, las cifras que tenemos un país que, bueno, en términos generalizados a veces tenemos pocos datos y pocas cifras y eso a nosotros nos limita justamente eso, porque cuando queremos trabajar en políticas públicas y apoyarnos un poco en lo que nos dicen los datos, ahí todavía no logramos tener datos muy contundentes, datos oficiales de fuentes confiables.
La verdad que eso no lo tenemos y sobre todo antes contarte que para esto hay que desarrollar elementos muy específicos, ¿sí? O sea, para decir, por ejemplo, bueno, tantos chicos son víctimas de bullying, tantos chicos son agresores de bullying, se necesitan herramientas que tengan como muchísima sensibilidad, ¿sí? Entonces, todavía no contamos con un instrumento que tenga tal sensibilidad como para poder identificarlo. De todas maneras, sí, lo que te quiero decir es que cuando existen casos, ¿no? de chicos que, porque el chico que está siendo agresor también necesita ayuda, ¿sí? Lo que déjame decirte que también esto es una conducta que se tiene que desaprender. La violencia se puede desaprender y para esto no basta con decir esto no, sino que enseñar algo alternativo. Y cuando un chico se expulsa o no se le renueva la matrícula, porque la expulsión hoy en Argentina no es algo que se favorezca ni que se permita, pero cuando no se le renueva la matrícula, la pregunta es cuál es el aprendizaje y por otro lado también qué le está pasando a este chico que expresa este tipo de conductas en su ámbito escolar. Entonces ahí un poco lo que estamos haciendo es dejarlo solo y posiblemente lo que haga es que repite estas conductas en nuestro contexto porque es lo que quizás aprendió o es lo que sabe hacer. Entonces me parece que acá tenemos que superar un poco nuestra mirada en el sentido de decir, sí, el niño que lo sufre necesita ayuda, necesita abordo, necesitamos asistencia, necesitamos trabajar en este ámbito y con este grupo también que ejerce esta conducta agresiva, también necesita ayuda. Y a veces es más difícil porque quien la pide, ¿sí? O de hecho a veces tienen como una actitud muy reactiva, de rechazo para con la ayuda por el adulto, pero que también necesitan y no alcanza con decirle que no. Lo que tenemos que hacer es enseñarle algo distinto y darle la oportunidad que ejerza su liderazgo, porque son chicos que tienen mucha capacidad de liderazgo, pero de una manera prosocial. Y de esta manera podemos hacer un cambio desde la raíz, ¿no? Clarísimo, Candelaria, clarísimo. Muchísimas gracias por tu testimonio, muy importante. No queríamos dejar pasar hoy, que era justo una fecha en la cual se recordaba esta problemática para tratarlo en el programa. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Lina, es una problemática muy, muy grave y muchas veces están en colisión distintos derechos, ¿no? Porque el niño agresor, recién lo comentaba ella, también tiene una problemática que tratar y a veces la escuela te dice tiene derecho a la educación ese niño, pero los demás, los que son agredidos, también tienen derecho a la integridad física y psíquica, ¿no? Y en ese tironeo entre derechos, bueno, algunos la pasan verdaderamente mal. Claro, por eso un poco también hablábamos de la importancia de que algunas ONG reclaman que esta ley sea quizás revista, ¿no? Y actualizada, incluso actualizada también en materia de ciberbullying, haciendo referencia a que en la pandemia aumentó también, como lo mencionábamos, ¿no? 2 de cada 4 chicos acosados es a través de las redes sociales, a través de Internet. Bueno, nos vamos un breve corte. Cuando volvemos vamos a hablar con David Miazo, economista. Le vamos a preguntar de todo, inflación, precios, dólar. Quédate ahí que ya venimos. Segundo bloque de hoy nos toca y el tema que está en los círculos políticos más importantes es Péguenle a Guzmán. Te lo contamos en la venta. Son distintos dirigentes del cristinismo que salieron a criticarlo muy duramente. El Cuervo Larroque, Cecilia Moró, que es una diputada de Frente Renovador, pero muy cercana a Máximo Kirchner, el propio Máximo, Eve de Bonafini. Bueno, están todos pidiendo la cabeza, criticando la política económica del gobierno que ellos mismos integran, pero buscando que Martín Guzmán salga eyectado prácticamente del gobierno. Para hablar de eso tenemos un invitado especial y lo presentamos de la siguiente manera. David Miazo es economista, consultor económico, jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, fue bombero voluntario en Merlo San Luis y colecciona monedas y billetes. ¿Cómo andas, David? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿cuánto influye, David, en la economía estos ruidos políticos que hay y que ya pasan de ruidos políticos a un sector de gobierno pidiendo la cabeza del ministro de Economía? Influyen bastante porque justamente lo que falta es previsibilidad, certidumbre, confianza. Algunas de las cosas que suelen ordenar esos ítems son los planes económicos y
en la expectativa de que en cualquier momento puede salir eyectado, como era la palabra que usabas vos recién, el ministro de Economía, te rompe justamente las cosas que hoy la economía más necesita, que es tratar de construir algún nivel de previsibilidad hacia el futuro. No saber qué pasa mañana en términos económicos generales, y si ni siquiera sabemos qué pasa mañana, ni siquiera sabemos cuál va a ser el equipo económico que va a estar mañana, le mete mucha más incertidumbre y desconfianza a todo. David, tenemos un tema técnico, pero enseguida lo vamos enseguida lo vamos a modificar. Bueno, esto que decías vos de la imprevisibilidad también tiene que ver con el ministro de Economía, Martín Guzmán, pidiendo tranquilizar la economía, pero es algo muy, muy difícil tranquilizar la economía cuando miembros de la coalición de gobierno todo el tiempo lo critican, ¿no? Es algo muy, muy difícil y hay mucha preocupación por el dato de inflación que va a venir en abril. En marzo fue del 6,7%, la inflación núcleo 6,4%, y la preocupación es que en abril esté por encima del 5%. Y un poco el gobierno ya se empezó, ¿no? Como a atajar, digamos, una especie de me atajo con las declaraciones del fin de semana de Culfas. Sí, Matías Culfas dijo los números de abril de inflación no vienen para nada bien. Bueno, la preocupación es que a fin de año, anualizada la inflación, sea muy superior a lo que el FMI había estimado. El FMI hablaba de un 48% anual. Bueno, vos para saber cuánto pueden llegar a estar la inflación anual tenés que ver cuánto cierran los gremios las paritarias como medida de referencia. Y comercio, por ejemplo, cerró 59,5%. Es decir, está muy por encima de lo que el FMI había previsto en el acuerdo con el gobierno y por eso hay tanta preocupación por los datos de abril y de mayo, que todos estiman que van a dar muy altos, ¿no? Claro, tal cual. Incluso, no recuerdo con quién hemos hablado ahora, pero hay consultoras que ya proyectan hacia un 60, ¿puede ser, anual? Sí, entre un 60 y un 70% anual. Sería un número demoledor para el gobierno, no solo porque el año que viene hay elecciones presidenciales, sino porque eso implica indefectiblemente de que aumente la pobreza en Argentina. Hablando de eso, David, yo lo que te quería preguntar es ¿Cómo afecta ese ruido político también la inflación y qué estamos viendo en la góndola en este momento en cuanto a los precios? Déjame adelantarte una cosita antes, que justamente por lo que lo critican a Guzmán es por lo que le pedían que hiciera. A Guzmán y al equipo económico en general, ¿Quién le pedía? ¿Vos qué decís? ¿El sector del cristinismo, digamos? Exactamente, lo criticaba por tratar de reducir el gasto público, lo criticaba porque, ¿se acuerdan cuando los funcionarios que no funcionan? La medición era qué porcentaje del presupuesto llegaban ejecutado, por ejemplo. O sea, estaba diciendo, aprieten el gasto, aprieten el acelerador del gasto, pongan más medidas, más ayuda social. Bueno, todo eso es maquinita. ¿Y todo eso qué te termina generando varios meses después? Inflación. Inflación. Y ahora se lo critica por la inflación. Entonces, lo paradójico es que por lo que le pedían y el gobierno terminó haciendo, después genera inflación y también lo critican por eso. Y si vos sos un empresario, porque el gobierno critica mucho a los formadores de precio, ¿no? Culpa a los formadores de precio por la suba del precio de los alimentos. Si sos un empresario que produce alimentos y escuchás todo el tiempo que le están pegando al ministro de Economía, que es lo más market friendly que tiene el gobierno, te preocupás, ¿no? Y también tal vez optás por cubrirte ante una posible renuncia o salida de Guzmán y que asuma un ministro más del riñón del cristinismo, ¿no? Sí, es esto que estamos diciendo, digamos, que se cambian las reglas de juego de un día para el otro y bien apuntaste vos. El gran tema acá sería, ¿quién sería el reemplazante? ¿Sería un perfil de arredrado que sería bien tomado, digamos, por el mercado, que podría traer cierto nivel de tranquilidad? ¿O sería alguien muy del riñón como no estoy diciendo que sería él, pero un Feletti que generaría aún mucho más ruido, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es también por donde viene la imprevisibilidad o la desconfianza de que muy probablemente por quién viene haciendo ruido, quiénes son los grupos que vienen haciendo ruido, el reemplazante sea alguien que no va a respetar los equilibrios económicos básicos que necesita la economía para poder funcionar, que hoy no existen, pero van a existir menos, digamos. Claro. Van a ser más profundos los desequilibrios. ¿Y vos ves algún candidato desde el sector de Cristina, digamos, en este caso? ¿Alguno que esté hablando más, que esté ahí atento a...? La verdad porque tampoco han presentado un listado, es como... Tal cual. De hecho, creo que hoy hay menos
que hace 1 o 2 años. Hace unos 2 años teníamos a Cecilia Todesca, había varios referentes, Álvarez Agís, después, ahí cerca de las elecciones, había varios que estaban como muy presentes en el debate público y después se apagaron un poco como posibles candidatos. Hoy no vemos a un economista del oficialismo, de algún sector del oficialismo, como muy presente. Y eso te diré que ha sido un común denominador durante el kirchnerismo, ¿no? Apareció una Marcol Ponta, apareció un Lorenzino, que a veces le suelen llamar los periodistas un tapado, digamos, que nadie había escuchado nombrar mucho más que en algún sector y de la nada aparece. Y nunca suelen ser los nombres que nos estamos imaginando. En FADA, en la consultora David, ustedes miden lo que llaman changómetro, cuánto cuesta llenar un changuito en el supermercado. ¿Qué variación hubo en los últimos años con respecto a eso y cuánto cuesta hoy llenar un changuito? Bien, en FADA hacemos todos los meses este changómetro que la idea es mostrar de otra manera cómo nos afecta la inflación, ¿no? Y lo medimos de esta manera. En lo que comprábamos en términos de alimentos y bebidas con 1.000 pesos en diciembre del 17, el mes pasado, digamos, ya ni siquiera hoy, el mes pasado necesitamos 6.123 pesos para comprarlo. Es decir, en poco más de 4 años se multiplicó por 6 alimentos y bebidas. Pero también lo medimos para ropa y calzado, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, está claro, porque es lo de primera necesidad, es lo que más cerca vemos, es lo que compramos todos los días, se pone el ojo sobre los alimentos. Pero también, si miramos cualquier otro sector, también está pasando lo mismo. En ropa y calzados, lo que comprábamos con 1.000 pesos en diciembre del 17, hoy necesitamos 6.250. Es decir, que la ropa subió un poquito incluso más que los alimentos y bebidas, pero muy cerca en órdenes de magnitud. Y eso es una de las cosas que suelen llamar la atención cuando hacemos este estudio con las otras economistas de la Fundación, porque casi todos los productos tienden al mismo lugar en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque el problema no está en un producto, no está en la carne, la leche, el pan, o los alquileres o la ropa. El problema es la moneda. Lo que está pasando en el fondo es que el peso cada vez vale menos y eso se refleja en que cada vez necesitamos más pesos para comprar exactamente el mismo producto. Y en ese periodo que medís de 2017 para acá, los salarios no se multiplicaron por 6. Tal cual, ese es el problema. En una economía con alto nivel de inflación, pero que no funciona, una economía que no crece. Tenemos una economía que hace 11 años que no crece, de manera sostenida. Algún año sí, otro baja. Hace 11 años que no crece. Es muy difícil que los salarios acompañen a la inflación. Y lo que ha pasado es que entre diciembre del 17 y enero de este año, que es el último dato que tenemos, los salarios reales han bajado un 20%. ¿Eso qué significa? Que si yo podía consumir por 100 pesos, hoy puedo consumir por 80 pesos. Y eso es lo que siento en el bolsillo. Cada vez puedo comprar menos. Y con este año de alta inflación y estos meses de alta inflación, es de esperar que ese 20% incluso siga bajando o siga subiendo la pérdida. David, vos tenés muchísima información del campo, sos una persona muy vinculada al sector agropecuario. Hace un poco más de una semana fue el tractorazo en la ciudad de Buenos Aires, la protesta. Lo que te quería preguntar es cómo viene la cosecha gruesa en este momento, teniendo en cuenta de que es una de las principales fuentes de divisas que tiene el país, por lo menos a lo largo del año, en cuanto a liquidación. Bien, primero un contexto para que la gente que nos escucha. Las cadenas agropecuarias agroindustriales, el campo en general, con todas las economías regionales, en el 2021 aportó el 70% de las exportaciones del país. Es decir, 7 de cada 10 dólares que se exportaron vinieron de las cadenas agroindustriales y eso representó casi 55.000 millones de dólares. De eso, lógicamente, lo más importante son los granos, que es a donde vos estabas yendo. En estos primeros 4 meses del año se liquidaron 11.000 millones de dólares. Récord histórico sobre un récord que había sido ya el 2021. Récord, nunca hasta ahora se había liquidado tanto. Y el año pinta para eso, digamos, que sea un año totalmente récord en la liquidación de divisas del campo, proveniente de una cuestión central, la suba de precios internacionales, que ha sido una de las principales consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, y teníamos temores hace varios meses por la sequía, si se acuerdan que estuvo afectando hasta el verano. Eso impactó en las producciones principalmente de soja y maíz, que son los dos principales cultivos de verano, pero por suerte ha sido relativamente limitado. Ha impactado en cerca de un 4 o 5% de acuerdo al cultivo del nivel de producción. Entonces, vamos a terminar produciendo
una cantidad no tan menor que el año pasado, pero con precios sustancialmente mejores, y eso es una excelente noticia para todo el interior productivo que depende mucho del campo de la actividad económica, y para el país porque está ingresando dólares como nunca. En este contexto, para el Estado Nacional, que está necesitado y ávido de dólares, principalmente las reservas del Banco Central, no es una estrategia viable bajarle las retenciones al campo, pero tampoco es inteligente ponerse al campo en contra, justamente en este contexto. ¿Cómo calibrar esa relación del gobierno con el campo? ¿Cómo puede hacer el gobierno para calibrarla? Porque siempre ha tenido problemas el kirchnerismo con el campo, lo ha elegido muchas veces de enemigo, pero en este caso lo necesita económicamente. Yo creo que hay tres cuestiones. Una más discursiva, obviamente podría ser el campo, pero podrían ser los periodistas. Si el gobierno sale a pegarle a los periodistas, ¿qué es culpa de los periodistas? Hay una cuestión principal discursiva. Alguien que todo el día trabaja, que todo el año apuesta, invierte, que lo salgan a culpar o lo salgan a pegar, no le gusta para nada, ¿no? Esa es una primera cuestión discursiva. Después, una cuestión de medidas. No le hace nada bien, además de los derechos de exportación, las intervenciones sobre las exportaciones. Hoy están intervenidas las exportaciones de carne, tienen un techo las exportaciones de maíz, las exportaciones de trigo. Todo eso genera incertidumbre y también genera menor precio para el productor, porque esa es la forma en la que termina teniendo una consecuencia. Y después los derechos de exportación. El año pasado el gobierno nacional recaudó 10.000 millones de dólares de exportaciones, derechos de exportaciones. Hoy se entiende que no los puede eliminar de un día para el otro, está claro, pero yo creo que un excelente, y es un poco lo que pensamos en FADA, una excelente medida sería proponer una baja gradual en el tiempo, que los derechos de exportaciones vayan bajando, que lo proponga el gobierno, que los 2 primeros años, que son lo que le queda a este gobierno, por lo menos en esta primera instancia, bajen muy poco, bajen 0,5, 1%, que sea, si se quiere, simbólico, pero dar una señal hacia adelante. La señal de que, bueno, esta carga tributaria va a bajar, la situación va a mejor, inviertan, porque el campo tiene muchísimo para crecer. Nosotros tenemos un estudio que estamos llevando a cabo que de 140, 150 millones de toneladas nos podemos ir a 215 en menos de una década. Y eso genera muchísimos más dólares, genera muchísimo más empleo, más desarrollo en el interior productivo del país, y hacia ahí es donde tenemos que ir. Hay que empezar, ¿y cuál es el problema? Que como siempre estamos en la urgencia, nunca damos las señales para que eso suceda y nos quedamos estancados. Claro. Cuando empezó la guerra en Ucrania, David, se hablaba mucho y había mucha preocupación por el precio del trigo y el impacto en el precio del pan y en las harinas, ¿no? ¿Está funcionando el fideicomiso del trigo? ¿Cómo ves el tema del precio del trigo hoy en Argentina? Dos cosas. El trigo está funcionando, el fideicomiso de trigo está funcionando, pero como dijimos desde un primer momento, desde FADA y de muchas entidades del sector, no iba a tener ningún impacto ni en la inflación ni en el consumo de las personas. ¿Por qué? Te doy 2 ejemplos para no extenderme tanto. Solamente afectaba a los fideos más baratos y a las harinas 000 que uno compra en el supermercado, no con las que se hacen el pan. Y eso realmente es un porcentaje muy bajo de todos los precios y un porcentaje muy bajo del consumo familiar, digamos. ¿Cuánto una familia numerosa de bajos ingresos puede consumir muchos fideos? Pero ¿cuánto representa de su gasto? Muy poco. Entonces, nunca iba a tener impacto y está funcionando y ni nos enteramos porque desde el principio dijimos no va a tener impacto. El trigo. En el pan, que es uno de los productos que más participación tiene, el trigo representa el 13% del precio del pan. En un año, en dólares, el trigo subió un 50%, que es muchísimo por una situación excepcional como fue la guerra, que de hecho Rusia es el primer exportador de trigo del mundo y por eso tuvo tanto impacto en el trigo. Pero incluso si el trigo sube un 50%, si tiene un 13% de participación el trigo en el pan, el impacto debería ser cercano al 7-8% en la suba del pan. ¿Que eso cuánto es? 1 mes y pico de inflación. Los otros 10-11 meses no tienen nada que ver con el trigo. Entonces, sí hay un impacto de los precios internacionales en los alimentos, sí lo hay, pero es muy limitado. Es muy limitado, te explica, si vamos con el maíz a la carne, a la leche, al pollo, te explican entre el 1 y el 3, entre una suba de entre 1 y 3%.
todo el resto de los aumentos que vemos tienen más que ver con la pérdida de valor de la moneda y nuestro proceso inflacionario que realmente con el problema de los granos. Impecable. Muchas gracias, David, por venir. Siempre está bueno tenerte en el programa. Un gusto conversar con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Muy bien. Enseguida volvemos, vamos a un breve corte y cuando estamos de regreso te vamos a contar lo que está pasando con los casos de COVID. Aumentaron últimamente y para ello vamos a hablar con un médico infectólogo. Quédate que ya volvemos. Tercer y último bloque, hoy nos toca, y bueno, uno de los temas que nos marcaron los últimos 3 años, la pandemia, y un gran interrogante, ¿se terminó la pandemia? ¿Ya podemos hablar de endemia o esto va a continuar? Bueno, para analizar eso tenemos en línea a un especialista que lo presentamos de la siguiente manera. Se trata de Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo, magíster en salud pública y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Pizzi, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, el placer de escucharte. Bueno, doctor, ¿se terminó la pandemia o no? Porque ese es el gran debate entre muchos especialistas y eso es lo que va a marcar también nuestro día a día, ¿no? No, yo debo decirte que técnicamente nosotros estamos en una transición epidemiológica. O sea, esto no se ha terminado y no solo que no se ha terminado, sino que hay lugares del mundo donde está subiendo nuevamente y aquí, concretamente en Argentina, el virus todavía circula y estamos con diríamos, un clima que no nos favorece, porque vamos a tener que cerrar las ventanas, las temperaturas bajas nos hacen que nos abigarremos en las habitaciones y eso para las vías aéreas superiores y para la contaminación por microorganismos es como una autopista con 5 carriles de ida y 5 carriles de vuelta. Claro. Entonces, no sé si habrán notado, perdón, pero que últimamente hubo casi 1.600 casos diarios. Lo que pasa es que hay un subregistro, debe haber muchos más. Claro, y se han dejado de testear. Claro, no, justamente sobre eso le quería decir, porque aumentaron por segunda semana consecutiva, de acuerdo a previamente, no a la pandemia anteriormente, pero a la experiencia que tenemos previa. ¿Este aumento es significativo, es leve? ¿Cómo lo ven ustedes? No, lo que pasa es que tiene una suba lenta y paulatina, Lina. Entonces, cuando uno se encuentra con esas cosas y de pronto ve de que un porcentaje grande de la población deja de usar todo lo que hemos aprendido como herramientas de cuidado, y además hay 4 millones que no se colocaron la segunda dosis y 10 millones que no se colocaron la tercera, evidentemente es un escenario que no nos va a favorecer. De ahí que ustedes deben haber cronicado que hay 5 ministros de salud de distintos distritos que ya dijeron que va a venir una ola. Lo que pasa es que si viene una ola, independientemente de ser predictivos y saber si es mediana, grande, chica, vamos a estar mejor que en otras circunstancias porque tenemos un índice de vacunación que es importante, pero debo decirles con mucha tristeza de que hay muchas partidas de vacunas que hemos comprado y se están venciendo. Y doctor, ¿hay alguna posibilidad que las autoridades decidan empezar a hacer cuarentenas selectivas? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en China está sucediendo que en la ciudad de Shanghái, que es la principal ciudad del país, está en cuarentena absoluta y se está hablando de cuarentenas selectivas en Beijing. ¿Eso lo podemos vivir en Argentina o usted cree que ya no hay marcha atrás con la movilidad y las restricciones? No, yo creo que en Argentina eso no va a suceder. Nunca nos olvidemos de que China usa mano militar. Y la mano militar les permitió a ellos, al mes de que haya aparecido el virus original de Wuhan, con mano militar controlarla. O sea, eso no existe acá como... También Corea del Norte hizo 8 ahorcamientos en plazas públicas y también controló.
Esto no existe acá. Tenemos un grupo de indolentes, indiferentes, que nos han hecho mucho daño. Yo diría un daño irreparable, porque no solo que no ayudaron, sino que desafiaron la situación en plena pandemia. Y hoy lo siguen haciendo. Son las personas que te suben a un ascensor sin el cuidado adecuado. El ascensor, un habitáculo tan pequeño, hermético, con 3 barbudos como me tocó a mí, digo barbudo para no cometer ninguna tropelía, pero personas grandes riéndose en un habitáculo tan cerrado, o sea, sabiendo de que todos los consorcios te piden de que si usas el ascensor tenés que hacerlo por respeto, por empatía con los otros, con el barbijo puesto. Y el barbijo realmente, que es una barrera infranqueable, estupenda, no se usa como se debería usar, ¿eh? Claro, porque un poco es entendible eso que usted menciona, ¿no? Y sobre todo la comunidad médica. La vez pasada también me pasó en un consultorio médico que me olvidé y rápidamente me pidieron que por favor me ponga el barbijo. Este es uno de los cuidados, ¿no? Que un poco nos descuidamos. Usted mencionó hace un ratito vacunas vencidas. ¿Falta estrategia en este incentivo del plan de vacunación, que la gente se siga vacunando? Porque también No, un faltan poco ciudadanos criteriosos, Lina. Los que nos faltan son ciudadanos criteriosos. O sea, yo siempre comento esto porque es ilustrativo. Cuando en las primeras etapas, cuando nosotros desconocíamos muchas cosas de COVID y teníamos las salas atestadas de pacientes, los pacientes nos preguntaban, siempre hablo de los hospitales universitarios, ¿no? Los pacientes nos preguntaban, ¿me salvo, doctor? ¿Llegan las vacunas? ¿Viene el avión? Esas cosas que a mí me desgarraban, porque yo sabía, como responsable, como formador de médicos, que no íbamos a poder solucionar, no íbamos a poder evitar la muerte. Pero si eso era espantoso, cuando salíamos del hospital estaban todos los familiares afuera que no podían entrar por razones de seguridad, y las madres se abalanzaban y nos preguntaban, mi hijo se salva, mi marido se salva. Era un espanto y las vacunas no llegaban. Ahora resulta que las vacunas están, nos faltan brazos y hay algunos grupos que se están venciendo. Entonces, ¿qué es eso? Indiferencia, indolencia, falta de criterio. Bueno, que también lo veo que lo muestran en todas las actitudes de la vida cotidiana, ¿no? O sea, yo digo la verdad, y disculpe si llego a incomodar a alguien, este no es el país que yo conocí. Doctor, para terminar, el ritual tan argentino de la ronda de mate va a tener que esperar. Sí, mire, o sea, yo le diría que para pasar un buen invierno, esas cosas que hemos aprendido, ponerlas en práctica. El mate, usar el barbijo nos cuida de la neumonía, de la bronquitis, de la bronquiolitis, hasta del mal aliento del vecino. Y usted cuando percibe el mal aliento, está percibiendo una columna de aire que le llega no únicamente con el olor, le llega con el hedor, le llegan todos los microorganismos. Imagínese si tose, imagínese si estornuda, puede llegar a 70 kilómetros por hora a 8 metros. O sea, creo que hay que seguir usando el barbijo, tenemos que aprender de los pueblos asiáticos que hace 30 años que lo usan, 30 años, no en epidemia. Y fundamentalmente estar, porque va a ser un invierno crudo, con 3 dosis COVID puestas mínimo y una dosis de antigripal. Y yo le puedo asegurar que no se va a enfermar, no lo van a internar, no se va a morir. De lo contrario, es la incertidumbre lo que va a permanecer, especialmente cuando el clima deje de ser amable y lógicamente las enfermedades de las vías aéreas superiores empiecen a pulular por todos lados. Excelente. Doctor Pizzi, muy amable, muchas gracias por esta información y estos consejos que nos deja para encarar el invierno. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches, adiós. Hasta luego. Bueno, Lina, te dejo un poco de información exclusiva también sobre el COVID. Vos sabés que hoy están en Argentina las máximas autoridades del laboratorio chino CanSino. CanSino es un laboratorio que fue uno de los tantos que le vendió vacunas argentinas. Más de 5 millones de vacunas son esas que son monodosis, una sola dosis. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Para qué vinieron? Se reunieron hoy al mediodía con Carla Bisotti. Esta es información que no está en la prensa, yo accedí a ella y bueno, ¿de qué hablaron con Carla Bisotti?
CanSino está buscando un socio local, un laboratorio argentino, para producir vacunas acá. Y no solo del COVID, sino también otras vacunas. Y lo interesante es que no solo quieren producir la vacuna esta de monodosis, sino que también trajeron una nueva tecnología, es una vacuna inhalable. Que te la pones contra el inhalas, COVID contra el COVID. Sí. Que la inhalas y sin inyección, sin aplicación, te vacuna. Es una tecnología nueva. Bueno, se reunieron con la ministra Bisotti al mediodía, están buscando algún socio local, algún laboratorio local para hacer producción de vacunas aquí en la Argentina. También se reunieron con Pedro Can, de la Fundación Huésped, porque la Fundación Huésped formó parte de los estudios clínicos de esa vacuna en la Argentina. Así que bueno, es... Claro, un poco adelantándose a esto de lo que todavía los especialistas dicen, no estamos hablando de una endemia, pero un poco adelantándose a esto de si el COVID se convierte en un virus que va a transitar siempre un poco, ¿no? Así es, y bueno, y la necesidad de producir vacunas año a año, porque en ese caso sería un virus parecido al de la gripe, Claro. ¿no? Todos los años tendríamos que vacunarnos. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue todo en Hoy Nos Toca. Nos quedamos sin tiempo. Le mandamos un saludo a Daniel, que está en su casa. Nosotros volvemos a encontrarnos mañana a las 9 de la noche por el Canal de la Ciudad. Gracias, Lina, por venir Gracias hoy. a vos. Gracias Siempre a me vos, haces el Lina. aguante. Bueno, nos vemos mañana. Chau, chau.